llevo ya tiempo trabajando en Ineria. En Ineria llevamos ya mucho tiempo desde el Departamento de Sostenibilidad trabajando en todos estos temas y tenemos una larga experiencia en asesoría, en asistencia técnica, en procesos de certificación de diferentes sistemas de certificación. En concreto yo voy a presentar o voy a hacer una pequeña reflexión sobre LEED y luego mi compañero Alejandro Cobos va a centrarse más en otro estándar, en el WELL. La presentación va a ser una reflexión sobre por qué hacer un edificio LEED, sobre todo centrado en la parte que tiene que ver con costes y beneficios. Y para eso pues, también voy a utilizar un ejemplo práctico de un proyecto que estamos ahora ya en la fase final, está en una revisión final y esperamos que todo vaya bien. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué necesitamos todas estas certificaciones? Algo ya estaba avanzando Óscar, esa aceleración, ¿no? de ir hacia integrar de manera más efectiva todas estas estrategias de sostenibilidad en nuestros edificios, hacer edificios más confortables y saludables. También son, más allá de herramientas que nos sirven para trabajar de manera integrada entre los diferentes agentes que estamos implicados en el desarrollo de los edificios, a la hora de identificar estrategias de mejora y dirigir todos nuestros esfuerzos para ir hacia esos objetivos comunes, además poder demostrarlo, ¿no? Tener la posibilidad de tener diferentes sistemas o certificados en los que se mida cómo es realmente en ese rendimiento medioambiental, teniendo en cuenta todas las fases, todo el ciclo de vida del edificio, ¿no? desde la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de uso, que como bien decía Óscar, es una de las más importantes. Y también pues, medir cómo se van a implementar los diferentes criterios de sostenibilidad en los edificios que estamos construyendo. ¿Lleva gastos adicionales? Bueno, pues tradicionalmente siempre se hablaba de que esto suponía, y, bueno, y también lo que ha apuntado Óscar, que suponía un incremento, un coste de un 2%. También es verdad que con el tiempo, según se van integrando todas estas formas de hacer en el mundo profesional, en el mundo industrial, con todos los avances de las herramientas, las posibilidades que nos ofrece BIM ahora para poder documentar los diferentes créditos de diferente manera, estos costes se están rebajando y sin embargo los beneficios son múltiples y muy interesantes, ¿no? No solo nos permite un mejor posicionamiento del inmueble, del edificio y reducir gastos operativos, pero también, y lo más importante, también mejorar la salud y el bienestar de los usuarios. Esto es algo en que redunda sobre todo el sistema WELL, que hablará también mi compañero después. Entonces, dentro de esas ventajas de la certificación, en ese gran engranaje, un punto principal es no solo hacerlo, sino el reconocimiento que tiene, ¿no? Lo que va detrás del hecho de tener un edificio certificado. Y ese reconocimiento internacional ayuda dentro de ese engranaje a dos piezas claves. Por un lado, a esa reducción de riesgos y por otro lado, esa confianza del usuario, ¿no? Al ir adaptando poco a poco estas ideas. Y si damos la vuelta completa, esto nos sigue ayudando a volver a introducir nuevas innovaciones en el objetivo, ¿no? de seguir mejorando en construcciones cada vez más sostenibles y más verdes. A nivel de reconocimiento, si nos centramos en LEED, estos son datos de GBCI del 2018, ya en Europa tenemos una gran cantidad de edificios y de superficie de edificios que está certificada, y si vemos cómo está subiendo, ¿no? esa curva de los diferentes países europeos del número de edificios que están certificados, pues vemos, ¿no? que es bastante exponencial. España es la línea roja y somos también entonces uno de los países que más edificios está certificando detrás de Francia y de Alemania. ¿Y para qué necesitamos? ¿Qué personas están asociadas en todo esto? Pues aquí también toma un papel muy importante todos los avances que se pueden hacer desde las diferentes herramientas BIM, pues sobre todo en la parte que tiene BIM del trabajo integrado, el trabajo en entornos colaborativos entre el grupo de instalaciones, el equipo de diseño, los comerciales y los diferentes agentes, ¿no?
sirve, ¿no?, pues para alinear y trabajar desde el propio inicio la colaboración entre los diferentes agentes, ¿no? Y sobre todo tiene pues desde los propios propietarios, los propios promotores, los desarrolladores, el trabajo con los constructores, el equipo de diseño y el equipo de instalaciones hasta llegar al usuario final. Si nos centramos en el caso de LEED, lo que valora son pues eso, cómo se están aplicando una serie de estrategias en una serie de categorías de impacto. Estas son las categorías de impacto de la última versión LEED, que es la versión 4, en la que se han añadido una serie de categorías de impacto nuevas que, bueno, pues que con la experiencia se ha visto que son fundamentales a la hora de diseñar y construir edificios cada vez más sostenibles. Entre estas nuevas, por ejemplo, está la parte del diseño integrado, en el que valora, ¿no?, cómo desde el principio pues, se van acordando esos objetivos de sostenibilidad y se van haciendo compromisos entre los diferentes agentes y se van analizando pues, desde unos primeros análisis de comportamiento energético del edificio, unos primeros análisis del uso del agua y de posibles funcionamientos y herramientas de sostenibilidad, cómo ir, ¿no?, hacia soluciones más eficientes. Y aquí es donde, obviamente, todas estas herramientas y oportunidades que nos ofrece BIM, de hacer esos primeros cálculos y mostrarnos cómo, ¿no?, en qué situación estamos de partida y hacia dónde podríamos ir, pues ayuda a establecer objetivos comunes. Entonces ahí también tenemos un punto muy importante, ¿no?, que nos ayudan las herramientas que se están desarrollando y las tecnologías que se están desarrollando bien. Luego hay otra serie de créditos que ya se estaban trabajando antes, como son los relacionados con temas de transporte y de la sostenibilidad del tratamiento sostenible de las parcelas, el tema del agua, de la energía y el tema de materiales y recursos. Aquí ha avanzado bastante respecto a las versiones anteriores y ahora, pues eso, como nos contaba Cristina de Consentino, de todos los materiales en los que cada vez se pide, pues, con más documentación y credibilidad de las características ambientales de esos materiales. Se sigue analizando temas de calidad de aire y luego una serie de puntos relacionados con innovación y temas regionales. Y con todo esto, ¿qué es lo que busca o qué es lo que valora LEED y va en sinergia con otros tipos de certificados como BREEAM? Pues sobre todo que a través del análisis y promover estrategias en estas categorías de impacto, llevar como segunda derivada una contribución, o sea, que el sector de la construcción contribuya a corregir los impactos negativos del cambio climático, proteger nuestros recursos naturales, proteger la biodiversidad y sobre todo eso, busca sobre todo la equidad y el confort y el bienestar de las personas. ¿Qué tipo de edificios? Pues prácticamente casi cualquier tipología de edificio se podría certificar en LEED, desde nuevas construcciones de edificios nuevos y grandes rehabilitaciones, también implantaciones de nuevos diseños de interior en oficinas o espacios comerciales, por ejemplo. También edificios existentes se puede certificar el proceso de operaciones y mantenimiento, el desarrollo de nuevos barrios y también viviendas que no entran dentro de la categoría de nuevas construcciones o de interiores, como son viviendas unifamiliares o de poca altura. ¿Y cómo se pasa todo esto a la práctica? Pues por eso queríamos sacar un caso práctico del proyecto de Castellana 77, que el promotor y el propietario es GMP y que llevamos ya un tiempo trabajando con ellos para conseguir la certificación, está ya en la fase final. Es un edificio aquí en Castellana 77, una torre de oficinas, es una gran rehabilitación y una de las grandes estrategias de mejora fue retirar y sustituir el muro cortina y colocar unos elementos de protección solar que ha mejorado en gran medida el comportamiento térmico de la envolvente. Entonces, entre las
los diferentes puntos a los que se podría optar, en este caso, en las diferentes categorías de impacto que he avanzado antes y también a nivel de innovación y de componente regional. En este caso, la previsión es conseguir, o lo que se está intentando es conseguir 82 puntos y se podría llegar a la categoría de... Bueno, tienes que cumplir una serie de requisitos mínimos en las diferentes categorías de impacto y luego lo que vaya a mayores se puntúa con una serie de puntos. Entonces, según el número de puntuación que consigues un nivel de certificación. Y el platino, que es de 80 para arriba, pues es como el nivel más superior, ¿no?, de este nivel de certificación. Entonces indicaría que estás en un edificio en el que se han implementado estrategias bastante interesantes. ¿Qué tipo de estrategias se han implementado? Bueno, primero, como se beneficia porque está en un entorno urbano de bastante densidad, con acceso al transporte público, y además se ha provisto el edificio de aparcabicis y otros elementos que facilitan o que promueven el uso de la bici, y también se han colocado en plazas reservadas puntos de carga para los coches eléctricos. También se ha trabajado bastante a nivel de la mejora del uso del agua. Se han sustituido todos los sanitarios por sanitarios más eficientes, con flusores y grifería más eficiente, y además se reutiliza el agua de lluvia para zonas ajardinadas en cubierta. A nivel de comportamiento energético, sobre todo el tema ha sido un impacto muy importante la sustitución de la fachada por la nueva fachada, pues con un comportamiento térmico superior, y sobre todo los protectores solares. En cuanto a los materiales, se ha priorizado el uso de materiales con bajas emisiones en componentes orgánicos volátiles y con alto componente en reciclados regionales y con maderas certificadas FSC. Y entonces aquí pues nos ayudan bastante pues todas las casas como Consentino, en el que están trabajando en ese campo para poder demostrar que tienen materiales y sistemas que pueden demostrar que están en estos niveles. Por otro lado, en las cubiertas y unas terrazas, zonas verdes que son accesibles para todos los ocupantes de las diferentes plantas, plantas del edificio, y además la vegetación es con plantas nativas o adaptadas al entorno. Además, ha facilitado a todos los inquilinos un manual de recomendaciones y formación para que conozcan las estrategias implementadas en el edificio y puedan implicarse activamente en las mismas. Y a nivel de calidad de aire interior se garantiza el 100% de aporte de aire exterior, y también se ha trabajado mucho sobre el tema de la iluminación natural, las vistas y sistemas de iluminación regulables. Y sí, pues implementar este tipo de estrategias y llevar este tipo de certificados, pues tradicionalmente cuando yo estudiaba esto hace ya 10 años, siempre te decían lo del 2%, pero ya en el 2003 en el World GBC, que es como el organismo internacional que engloba las diferentes entidades de la GBC, se ve como ya el coste o la inversión en la construcción de estos edificios se va equiparando cada vez más a un edificio no certificado. ¿Por qué? Pues sobre todo por la experiencia y el aprendizaje que se va teniendo, y sobre todo por la forma en la que se está adaptando en la industria, en los fabricantes, en los materiales, todo se va simplificando un poco más y se van abaratando algunos costes. Entonces, si pensamos en qué costes hay detrás de todo esto, bueno, pues hay unos costes propios o específicos del LEED, que son pues, las tasas y los registros de los propios proyectos, y todo el trabajo que tiene que ver con la documentación. Y aquí ese trabajo, ese coste y ese gasto se va a reducir en el momento en el que podamos o se empieza a estandarizar el uso de todas estas tecnologías BIM en la documentación de muchos de los créditos o de muchas de las categorías.
Pero este coste de específico LEED es un coste mínimo respecto al coste total tradicional de una construcción, que va a depender, esos costes, los costes añadidos que pueda haber de introducir estos elementos van a depender en gran medida del momento en el que se introducen estos momentos, si se introducen desde el momento inicial en la fase de diseño, hasta qué nivel queremos llegar, etc. Sí es verdad que se ve como que en los 2 años de experiencia esta concienciación y esta experiencia está reduciendo los costes, el hecho de que haya un diseño integrado desde el principio, una gestión más eficaz, mayor colaboración entre los agentes, todo el trabajo que se está haciendo de simulación, evaluación y seguimiento de los propios edificios, la mayor adecuación de la normativa, adecuación de la tecnología, pues el uso de las herramientas LEED, también la mejora de las cadenas de suministro, todo esto está haciendo que la implementación, los costes derivados de este tipo de estrategias se vayan reduciendo. Y a cambio los beneficios son muy importantes, porque no solo estamos hablando de ahorros de energía, ahorros de agua o ahorros de operaciones y mantenimiento, sino también que esto reporta unos beneficios muy importantes tanto para la salud de las personas, la productividad de las personas que trabajan en estas oficinas y también la revalorización de los propios activos. Entonces, pues, son costes iniciales asumibles si tenemos en cuenta esta multiplicidad de beneficios. Espero haber abarcado todo lo que esperabais de esta presentación. Luego, posteriormente, mi compañero Alejandro seguirá hablando de las razones de otro certificado como WELL, que se centra más en el confort de las personas.